Mateo 28, versículos del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lo último que registra el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Las palabras de Jesús justo antes de ascender a los cielos. Como seguramente recordáis, estoy tratando el tema de la Iglesia, la eclesiología, la doctrina de la Iglesia en las Escrituras. Y estamos viendo las funciones principales que una Iglesia debe desarrollar y fomentar. El mes pasado estuvimos considerando acerca de la adoración, la importancia que la Iglesia fomente, desarrolle, anime, dé lugar a que realmente adoremos a nuestro Dios. Este culto le llamamos el culto de adoración. Venimos a adorar a nuestro Dios. Y estuvimos viendo cómo el Señor se complace en esa adoración hecha en espíritu y en verdad, que es según su santa y perfecta voluntad. Hoy vamos a tratar el tema de la enseñanza. Las 4 áreas que estamos considerando es la adoración, la enseñanza, la comunión y el evangelismo. Vimos la adoración, hoy vamos a ver la enseñanza y más adelante veremos la comunión y el evangelismo. Esas 4 áreas que la Iglesia debe desarrollar y fomentar. Y es responsabilidad de la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Tú y yo. Los creyentes, los redimidos, somos la Iglesia del Señor. Y entonces es responsabilidad de cada creyente individual aportar a la Iglesia local, con su vida y testimonio, cada una de estas áreas que debe de reflejar la Iglesia. O sea que cada uno de nosotros debemos de aportar con nuestra vida y testimonio a la Iglesia local estas áreas, tanto adoración como enseñanza, como comunión, como evangelismo. A fin de cuentas, la Iglesia no son estas 4 paredes. Estas 4 paredes son donde la Iglesia se reúne. La Iglesia somos nosotros, los redimidos por la gracia de Dios. Entonces, la enseñanza. Cuando Jesús desarrolló su ministerio en la tierra, Él escogió a algunos para que fuesen sus discípulos. O sea, escogió discípulos, aprendices. Un discípulo es una persona que aprende. Puede ser, aprende conocimiento, aprende doctrina, aprende ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. La figura del aprendiz ha desaparecido en nuestro país. Aquel jovencito que empezaba su vida laboral y estaba pues ayudando al maestro, ¿verdad? Al oficial de tal oficio: pásame esto, pásame lo otro, dámelo esto aquí, esto se hace así, esto se hace así. Esa figura del aprendiz que iba poco a poco con los años aprendiendo un oficio, pues tristemente ha desaparecido. No sale rentable a las empresas hoy día tener aprendices, y por eso se forman pues estos lugares de formación profesional o diferentes lugares donde forman a los jóvenes. Pero la figura del aprendiz. Antiguamente, pues la familia que era algún artesano, pues el hijo continuaba el oficio. Yo conozco a familias, por ejemplo, de carpintería, que han sido desde el abuelo, el padre, el hijo, y se paró el oficio porque después tuvieron hijas. Entonces ya el oficio ya no siguió, ¿no? Pero generaciones y generaciones aprendiendo el oficio, de carpintero o de herrero o de lo que sea, aprendiendo. Y se aprende pues estando al lado. Se aprende estando junto, viendo cómo hacen las cosas. ¿Y el Señor qué es lo que hizo? El Señor llamó a discípulos, no para enseñarles a distancia, no para enseñarles a lo lejos, sino para que estuvieran con Él, estuvieran cerca de Él. Le vieran hablar, le vieran enseñar, le vieran actuar, le vieran ver
le vieran cuando Jesús, cómo respondía Jesús a las ofensas, o cómo respondía él cuando los fariseos le querían encerrar, o la misericordia que mostraba hacia ciertas personas. Los discípulos aprendían de Jesús, estaban cerca de Jesús. Uno de los nombres de Jesús muy usado en los evangelios es el de maestro, el de rabí. Hemos cantado este himno, Yo te seguiré, maestro, muy apropiado para la enseñanza de hoy. Yo te seguiré, maestro. Todo creyente es un discípulo. ¿Discípulos de quién? Del maestro. Todos tenemos que aprender del maestro. ¿Quién es el maestro? El Señor Jesucristo. Él es el maestro. El Nuevo Testamento, los evangelios nos hablan de ¿qué? Del maestro. Jesús tuvo una intensa labor de enseñanza desde el principio al fin de su ministerio. Y eso impactó las vidas de los discípulos hasta tal punto que les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Recordáis cuando Juan y Pedro fueron llevados delante del concilio y ellos hablaban con tal denuedo que dice la Escritura en Hechos capítulo 4 y versículo 13, y les reconocían que habían estado con Jesús? 3 años estuvieron con Jesús, siguiéndole. Y le vieron en su vida y le vieron morir y le vieron resucitar y le vieron glorificado y lo vieron ascender a los cielos, y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían. Les reconocían que habían estado con Jesús. Como ellos, simples pescadores, no eran personas de grandes estudios, eran pescadores, gente del vulgo, y como ellos hablaban con ese denuedo acerca de su maestro, cerca de Jesús, diciéndole a aquel concilio que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esto se lo decían unos pescadores que habían estado con su maestro, con Jesús, a todo ese concilio, las autoridades del pueblo de Israel. Y justo antes de ascender a los cielos, Jesús les dijo a sus discípulos estas palabras que hemos leído, este pasaje conocido como la Gran Comisión, y me gustaría subrayar 2 palabras de estos versículos. La primera está en el versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es un mandamiento que Jesús le dice a sus discípulos. Vosotros que sois mis discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y me gustaría subrayar en estos versículos esas 2 palabras. Haced discípulos enseñándoles. Y Jesús le dice esto a sus discípulos. Interesante, ¿verdad? Interesante. De hecho, esta es la historia de la Iglesia. Discípulos haciendo discípulos. Discípulos del Maestro haciendo discípulos para el Maestro. No discípulos para nosotros, discípulos para el Maestro. Hablando esas buenas nuevas del Evangelio. Un requisito imprescindible para poder ser un discípulo es tener un maestro. Es tener un maestro. Alguien de quien somos aprendices e imitamos. Y pasa en todas las áreas. Tú ves a un atleta, aprende, tiene un entrenador que le dice, no corras así. Corre de esta manera. Tienes a los que juegan a tenis, tienen a alguien que les está mirando. No, tienes que hacer las cosas de esta manera, te irá mejor, no te lesionarás, etcétera, 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 ¿verdad? En todas las áreas tenemos necesidad de aprender. Cuanto más en cuanto a la fe, ¿verdad? De poder decirle a las personas, ven, y presentarles al Maestro. Aquel Maestro que nos amó tanto que dio su vida por nosotros, ofreciéndose en aquella cruz del Calvario. Un discípulo de Jesús es alguien que le sigue, que aprende de Él y quiere ser como Él. Alguien que sigue a Jesús,
que aprende de Él y quiere ser como Él. Y ahora lo pongo en forma de pregunta. ¿Crees que una persona puede ser discípulo de Jesús y no seguirle? ¿O que una persona puede ser discípulo de Jesús y no le interesa aprender de Él? Y ni mucho menos imitarle. No hay coherencia, ¿verdad? Si uno es discípulo de Jesús, quiere aprender de Jesús, quiere estar con Él y quiere imitarle a Él. Y la pregunta es, ¿estoy yo siendo un verdadero discípulo de Jesús? ¿Aprendo del Maestro? Yo te seguiré, Maestro. Hemos cantado. Como he dicho, el desarrollo de la Iglesia es el cumplimiento de estas palabras. Haced discípulos a todas las naciones enseñándoles todas las cosas que os he mandado. La necesidad de la enseñanza. Cuando un bebé nace en este mundo, empieza un largo camino de aprendizaje, ¿verdad? Empieza bebé, va abriendo sus ojos, va viendo lo que le rodea, le llama la atención los colores, los sonidos, poquito a poquito va aprendiendo, aprende a comer, aprende a caminar, aprende... Bueno, de hecho, tienes el proceso de aprendizaje puede durar que hasta los 20 años, hasta los 25 años, no sé, ¿verdad? Tenemos jóvenes que estudian sus carreras en la universidad, y todo el proceso, años y años y años y años y años de aprendizaje. Pero necesita empezar así, a aprender, ¿verdad? Aprender cosas tan básicas como hablar, escribir, leer, caminar, comer, conocer el mundo en el que está. Pero hay un área en la que no necesita enseñanza, porque por naturaleza tiene una inclinación a ello. A un bebé tú no le tienes que enseñar a ser egoísta. No le tienes que enseñar, ¿no? A ser egoísta. Ya hay algo dentro de él, esa inclinación que le lleva. Esto es mío. Es cuando son más ricos en este mundo, ¿verdad? Esto es mío. Y cualquiera que lo va a coger, esto es mío, y esto es mío, y todo suyo, ¿verdad? Nadie le tiene que enseñar a mentir, ¿verdad? Tú no enseñas a mentir a un bebé, a un niño, no le enseñas a mentir. Hay algo ahí dentro que se llama naturaleza pecaminosa, heredada de nuestros padres, que esa naturaleza le lleva a mentir. No le tienes que enseñar a coger las cosas cuando nadie te ve. Ay, ¿y esto de dónde ha salido? Ay, ¿verdad? No. Hay esa inclinación natural de esa vieja naturaleza pecaminosa heredada de nuestros padres. Y aunque sean hijos de creyentes, aunque sean hijos de creyentes y padres piadosos, el niño saldrá egoísta, saldrá mentiroso y saldrá etcétera, 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 etcétera. Puedes poner la lista que quieras por esa vieja naturaleza heredada de nuestros padres. Entonces, en todos ellos vemos que hay esa inclinación al pecado que necesita ser corregido. Es como un árbol, cuando es joven y se tuerce, necesita ser entutorado, le llaman. Entutorado. Habéis visto los árboles, ¿no? Ponen un palo clavado a tierra y el árbol va creciendo y lo atan. Atan el árbol al palo para que crezca derecho, ¿verdad? Hay algunas plantas que tienes que entutorarlas. Nosotros en casa seguimos con nuestro pequeñito huerto, tenemos pimientos. Es una planta que es así. Claro, cuando una planta así tiene dos pimientos así de grandes, la planta empieza a hacer así. Se tumba. El peso del fruto lo tumba. ¿Qué tienes que hacer? Poner un palo al lado, atar la planta que se mantenga derecha, entutorar. Es la palabra que usan en jardinería y en agricultura, entutorar. Un tutor, es curioso, viene de tutor. ¿Qué es un tutor? Alguien que te enseña, alguien que te muestra el buen camino, alguien que te educa, alguien que te dice lo que está bien y lo que está mal, alguien que está a tu lado y te está corrigiendo. Y eso es lo que tenemos que hacer pues con los niños, enseñarles lo que está bien y lo que está mal, para que crezca derecho. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Dios con el pueblo de Israel.
cómo el pueblo de Israel no debían de aprender las costumbres de las otras naciones, sino que debían de vivir conforme a la ley de Dios, esa ley recta, esa ley justa, esa ley santa que refleja el carácter santo de Dios. Le dice en Levítico capítulo 18, no haréis, fíjate, le dice al pueblo de Israel, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Interesante, ¿verdad? No haréis ni como los egipcios ni como los cananeos, haréis conforme a la ley que yo os doy. Ese tutor, ese maestro, esa guía para vuestras vidas, para que realmente viváis de acuerdo a la ley del Dios Santo. Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. 2 veces en este versículo menciona estos decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y es así, ¿verdad? Moisés recibió la ley de Dios. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Moisés con la ley de Dios? Esto es lo que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Así es como debéis de vivir. No como los egipcios ni como los cananeos, sino así, según el carácter santo de Dios. El pueblo de Israel necesitó esa enseñanza para saber cómo agradar a Dios y vivir según esos mandamientos. Y luego vemos el triste desarrollo en todo el Antiguo Testamento, como constantemente se estaban apartando de los caminos del Señor e imitaban a las naciones vecinas. Les costaba muy poco al pueblo de Israel de volverse a los ídolos y de apartarse del camino que el Señor les había mandado. Tenemos el ejemplo de los bebés del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento tenemos la Iglesia del Señor. Aquellos que arrepintiéndose de sus pecados han confiado en Cristo como su único Salvador, aquellos que han experimentado ese nuevo nacimiento por la gracia de Dios, y vemos cómo el Señor instruye y enseña a sus discípulos y les encarga que ellos enseñen a los que han de creer. Y esa es la Iglesia. Discípulos haciendo discípulos. ¿De quién? Del Maestro. Y haced discípulos. Haced personas que estén dispuestas a aprender del Maestro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuándo un discípulo deja de ser discípulo? En cuanto a oficios, pues llega un momento, ¿verdad? En cuanto a oficios, pues uno ya aprende, ya maneja, ya domina el oficio, ya sabe los trucos y llega un momento donde, bueno, pues ya no es aprendiz, pues ya incluso puede llegar a ser maestro de otros, ¿verdad? En cuanto a la vida espiritual, un discípulo nunca deja de ser un discípulo. Nunca. Ni la persona que tenga más conocimiento bíblico y lleva más años en la fe deja de ser un discípulo del Maestro. Siempre estamos aprendiendo. Tenemos una constante necesidad de estar aprendiendo y recordando las enseñanzas de Jesús y, por supuesto, vivir lo que aprendemos. La enseñanza en el Nuevo Testamento se da en el marco de la iglesia local. Jesús podía haber fundado una universidad, pero no lo hizo. Podía haber fundado una cátedra, podía haber fundado, muchas cosas, pero no. Fundó la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor, y Él es cabeza de la iglesia. Por tanto, la enseñanza se da en el marco de la iglesia local.
Y es cierto y bueno en nuestros días sobre todo que hay tantos lugares, ¿verdad? Universidades, institutos, seminarios teológicos, etcétera, etcétera, pero es responsabilidad de la iglesia local la enseñanza de la palabra de Dios. Es responsabilidad de la iglesia local. Y es por eso hay lugares donde tienen la buena costumbre de que si hay un instituto bíblico está vinculado a una iglesia. Está vinculado a la iglesia, no está aparte de la iglesia, no es un lugar alejado, fuera de todas las iglesias donde allí van los jóvenes a estudiar, no, está vinculado a una iglesia. Y así creo yo que es como debe de ser. Porque en el Nuevo Testamento vemos que lo que el Señor estableció es la iglesia. Y encargó a la iglesia, sus discípulos, hacer discípulos y enseñarles. Por tanto, es una responsabilidad de la iglesia local el fomentar y desarrollar la enseñanza de la palabra de Dios. No todos los creyentes tienen la oportunidad de formarse en uno de estos centros, pero todos los creyentes tienen la oportunidad de recibir enseñanza de la palabra de Dios por medio de la iglesia local. Esto es una realidad. El apóstol Pablo hace un especial énfasis en cuanto al carácter y cualidades de los ancianos de la iglesia local. Y una de ellas es que sean aptos para enseñar. Lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 2. Que sean aptos para enseñar. Vamos a ver ahí 2 o 3 versículos. En 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fijaros el encargo que hace aquí Pablo a Timoteo. Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, la predicación que has escuchado, la enseñanza que has oído, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto está pues dentro de ese marco de la iglesia local. ¿Quién es algo idóneo? Alguien que reúne las condiciones necesarias, óptimas para una función o un fin determinado. De hecho, son sinónimos. Aptos para enseñar, idóneos para enseñar es sinónimo. Capítulo 2 de 2 de Timoteo y versículo 24. Pero el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. De nuevo vemos ese énfasis, apto para enseñar. Y un versículo más en Tito, capítulo 1 y versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Todos estos versículos vemos ese énfasis en cuanto a la enseñanza y sobre todo aquellos que están como ancianos en iglesias locales, aptos para enseñar, que sean capaces, que sean idóneos de poder compartir enseñanzas de la palabra del Señor. ¿Por qué este énfasis en la enseñanza? Porque es lo que Jesús dijo, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para que la palabra de Dios transforme nuestras vidas es necesario comprenderla. A veces no tiene mucho sentido el leer de la palabra de Dios y no entender, o el escuchar y no comprender. Tenemos de comprender las Escrituras para que realmente
ella transforme nuestras vidas. Cuando comprendemos algo correctamente nos lleva a tomar decisiones. O sea que esa enseñanza mueve nuestra voluntad y así es como el cristiano es transformado. De hecho, ese es el objetivo. El objetivo es hacernos más como Cristo. ¿Qué es discipular? Es ayudar a las personas a ser más como Cristo. No es más que eso. No es enseñarles grandes conocimientos teológicos, o sea, es ayudar a las personas a ser más como el Maestro, aprender del Maestro, aprender de Jesús en cuanto a su vida, su ejemplo y todo lo que vemos en las Escrituras. Y eso es lo que va a transformar nuestras vidas, porque por naturaleza, igual que el bebé por naturaleza es egoísta, mentiroso, etcétera, 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 por naturaleza, esa naturaleza pecaminosa nos lleva a todo lo contrario. Y de ahí tienes a la lucha del apóstol Pablo cuando decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Pero Dios nos da, por su gracia, su Espíritu Santo en nuestros corazones, para que realmente nuestras vidas puedan ser transformadas a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Ese es el objetivo, a la imagen de Cristo. Aquel que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Esto qué es? A imagen de Cristo, imitando al Maestro. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿Qué hacemos si no cuando se predica o se enseña la palabra de Dios? Venimos a la iglesia semana tras semana y escuchamos un mensaje y otro mensaje y entre semana pues podemos escuchar otros mensajes en YouTube, pues escuchar de la palabra de Dios. Eso debe de transformar nuestras vidas. Si no, no cumple su objetivo. La predicación, la enseñanza, tiene como objetivo la edificación a la fe, en la fe, y el hacernos como el Señor Jesucristo. No solamente, como ya he dicho, es impartir conocimiento, sino cambiar nuestras vidas para ser más como Cristo. Pablo dijo en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación empieza por el entendimiento. Si yo no entiendo lo que se me está enseñando, si yo no entiendo lo que leo, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Es por eso que Pablo, cuando le habla a los corintios, le dice, prefiero hablar 5 palabras que me entiendan los hermanos que 10.000 palabras en lengua desconocida. No tiene ningún sentido. Que venga un hermano aquí y esté hablando en otro idioma que nosotros no entendemos, que no es comprensible, no tiene ningún sentido. Si no hay quien interprete, ¿verdad? Si no hay quien traduzca, nos hagan comprensibles las enseñanzas de la palabra de Dios, no tiene ningún sentido. Es que me he leído un libro así de gordo. Genial. ¿Te has enterado de algo? Dice, no. Bueno, pues nada, usa el libro para aguantar la puerta, porque es bueno poder entender la palabra de Dios y que eso nos lleve a ¿qué? Mover nuestra voluntad, cambiar hábitos, cambiar nuestras vidas, ser transformados, pero empieza ¿por dónde? Por el entendimiento. No empieza por los sentimientos. No empieza porque me lo dicen, no, empieza porque comprendes cuál es la voluntad de Dios. Y entonces la voluntad de Dios lo que hace es transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. De ahí la importancia de comprender la palabra del Señor. Aprender a pensar correctamente, discernir entre lo bueno y lo malo, y entre lo bueno y lo mejor. Afianzar nuestros corazones con la sana doctrina e identificar el error. Identificar el error. El ser juzgado por la palabra de Dios para ser transformados y cambiados. Nosotros no somos jueces de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro juez. Ella es la que nos enseña. Y nosotros debemos amoldar nuestras vidas a la palabra del Señor. ¿Qué pasa con el cristiano que no quiere aprender? Un cristiano que no quiere aprender es algo anómalo,
algo que no es normal, no es natural, algo que es contrario a la voluntad de Dios. De otra manera, Jesús no hubiera llamado discípulos. Un cristiano es un discípulo por naturaleza. Y seguimos al Maestro, nuestro Señor y Salvador. El principio de la sabiduría, todos lo podemos decir, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensatos son imprudentes e inmaduros. Imprudentes e inmaduros desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Puede un cristiano despreciar la sabiduría y la enseñanza? Es que no, es imposible. ¿Puede un discípulo no tener interés por su maestro, por estar con él, por aprender de él? No es natural. Es algo extraño. Y tristemente encuentras a creyentes, ¿no? El Señor me ha salvado y el Señor me ha salvado y ya está. Y ya está. Pues algo falla. Algo falla si no hay fruto realmente de una vida transformada a la imagen de Jesús. Hace años leí un libro, quizás alguno de vosotros lo habéis leído, creo que se titulaba ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y en todas las cosas, pues antes de tener una reacción natural o humana, dirías, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y cómo ese pensamiento nos ayuda a cambiar muchas de las cosas que nosotros haríamos de forma natural. ¿Qué haría Jesús? ¿Vale? Tienes a alguien por la calle que te insulta. Sabe que eres cristiano y te insulta. Es de natural que te sale. ¿Qué haría Jesús? Y como este ejemplo, pues en muchas áreas, ¿no? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús si pues cuando era despreciado por los líderes religiosos del pueblo, ¿sabes? Cuando le querían matar, cuando cogían piedras para apedrearle? ¿Qué hacía Jesús? ¿Y cuánto podemos aprender, verdad, del carácter de Jesús, que siendo Dios eterno, todopoderoso, qué misericordia, qué paciencia que tuvo con el pueblo de Israel? Pero ¿qué haría Jesús? Todo cristiano nacido de nuevo es un discípulo por naturaleza. Pablo le dijo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, ahí tienes Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es nuestro tutor. Es lo que nos mantiene rectos, que no nos torzamos, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y la palabra del Señor es útil para traer esa transformación en nuestras vidas. ¿Qué es esto? ¿No es transformación? Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Eso es transformación. Transformación de vida. El discípulo tiene más que ver con una vida transformada que con conocimiento académico. Me gustaría acabar solamente diciendo 6 aspectos en cuanto a la enseñanza, brevemente, 6 aspectos en cuanto a la enseñanza. En primer lugar, nos es necesaria la humildad. Para ser un discípulo tienes que ser humilde. ¿Tú quién eres para enseñarme a mí? Ahí no hay nada de humildad, ¿verdad? ¿Tú me vas a enseñar a mí? ¿Verdad? Nos es necesaria la humildad. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, Proverbios 11:2. Mas con los humildes está la sabiduría. Un corazón humilde es necesario para aprender
ser enseñado, instruido, corregido, exhortado por medio de la palabra de Dios. Un corazón humilde, que está dispuesto a escuchar y a recibir la enseñanza. Tener una actitud humilde y receptiva, analizando lo que escucha y contrastándolo a la luz de la palabra de Dios. La evidencia bíblica ha de vencer cualquier resistencia por nuestra parte. La evidencia bíblica ha de vencer. La evidencia bíblica ha de vencer cualquier resistencia por nuestra parte. Tienes a personas que dicen ser creyentes y a lo mejor pues no creen en el infierno. Pero es que mira lo que dicen las Escrituras, mira lo que dice aquí, mira lo que dice allá. Sí, pero es que yo no creo. Está escrito, escrito está. Y eso en todas las áreas, sea en la doctrina que sea. Aquí tenemos la base sólida. Y ha de haber esa actitud humilde, que es lo que abre la puerta al aprendizaje. Reconocer que tenemos necesidad, ¿verdad? Y que no es lo importante lo que yo creo, sino lo que la Biblia enseña. ¿Vale? Yo creo. No, la Biblia dice que no es lo que tú crees lo importante, es lo que la Biblia dice. En segundo lugar, nos es necesaria una dependencia del Espíritu Santo, ya que es Él quien ilumina nuestro entendimiento. El Espíritu Santo es quien nos hace comprender las verdades espirituales. Jesús dijo a sus discípulos: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo os enseñará y os recordará. Y eso lo vemos cuando ellos escribieron por inspiración divina, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento, cómo escribieron las palabras y las enseñanzas de Jesús. Pero el Espíritu ahí estaba, inspirando, ¿verdad?, lo que ellos escribieron. El Espíritu les enseñó y les recordó las palabras y hechos de Jesús. Y hoy también el Espíritu Santo tiene una labor iluminadora, haciéndonos comprender verdades espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Necesario la obra iluminadora del Espíritu Santo. Y necesitamos una dependencia del Espíritu para comprender esas verdades de las Escrituras. Tercer lugar, la oración debe acompañarnos en el proceso de aprendizaje, como oró el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando abrimos las Escrituras, Señor, abre mis ojos, que pueda contemplar, pueda mirar las maravillas de tu ley. La oración, pedirle al Señor que nos dé luz, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender las enseñanzas de la palabra de Dios. Y cuando encontramos pasajes difíciles, pues lo mismo, orar al Señor para que nos dé luz. Y nosotros hoy día lo tenemos muy fácil, porque cogemos un comentario bíblico. No entiendo este pasaje. Me voy al comentario bíblico, a ver qué me dice. Y son una herramienta genial. Pero antiguamente, pues cuando no abundaba esto, las personas cogían un pasaje y, Señor, esto no lo entiendo. Y estaban allí en oración. Y volvían a leer y, Señor, dame luz sobre este pasaje, que pueda entenderlo en su contexto. ¿Qué quiere decir realmente? ¿Qué me enseña para mi vida? La oración, pidiéndole al Señor que te dé luz. Y el Señor llega un momento que abre los ojos de tu entendimiento. Recuerdo hace muchos años un hermano muy mayor que hablaba de un pasaje y venía con una cara de entusiasmo. Mira lo que dice aquí cuando el Señor le dice a Pedro: tú tendrás las llaves y a ti te abrirás. Te doy las llaves, ¿os recordáis el pasaje? Y dice, claro, es que Pedro fue el primero que predicó a los judíos, y luego fue el primero que predicó a los gentiles en casa de Cornelio, y Pedro tenía las llaves del Evangelio, y bueno, con una cara, claro, yo ya lo sabía, porque yo había visto los comentarios, pero es que el hermano había llegado a esa conclusión con oración, con meditación, yendo a las Escrituras, y es necesaria la oración y pedirle al Señor: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y después, pues ahí tenemos esas herramientas también útiles, ¿por qué no?, ¿verdad? Recurrir a los comentarios, que son también, podríamos decir, que nos enseñan, ¿verdad? Hermanos que nos enseñan a través
de sus meditaciones de la palabra de Dios. Por supuesto, no podemos despreciar, no podemos tirar por la borda toda la historia de la Iglesia con toda la enseñanza que tenemos, ¿no? Ahí la tenemos, pero remarco la necesidad de la oración. Cuarto lugar, la teórica de lo aprendido nos debe de ser útil en la práctica. Esto es así en todas las áreas del conocimiento, ¿verdad? La teoría de ponerse en práctica. Y mucho más si cabe en cuanto al conocimiento espiritual. El cristianismo es algo eminentemente práctico. Estamos aquí sentados escuchando, pero esto es práctico. ¿Para qué? Para cuando estemos fuera, cuando estemos en nuestras casas, en nuestras ocupaciones, cuando tengamos nuestras devociones, nuestros estudios, que realmente pueda ser algo práctico para nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña las bendiciones y riquezas que tenemos en Cristo. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir piadosamente en una sociedad caída. Enseñándonos, dice Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra del Señor nos enseña a vivir y nos enseña a morir. Dice en Juan también capítulo 10, cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Oyen y me siguen al Maestro, ¿verdad? Y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La vida del cristiano está en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de allí. ¿Y qué lección aprendemos? De aquellos que estando en el valle de sombra y de muerte no culpan a Dios, sino que se encomiendan a Él. Por eso digo que la palabra de Dios nos enseña a vivir y nos enseña a morir. Qué testimonio más tremendo, ¿verdad? Hermanos que estando en ese valle de sombra de muerte confían en el Señor. No le culpan de su situación, se encomiendan a Él y son luz en medio de esa oscuridad, en medio de ese valle de sombra, que por supuesto tienen la presencia del Señor con ellos. Nos debe de ser útil. Quinto lugar, el conocimiento nos debe de llevar a una mayor confianza en Dios. Dios no miente. Su palabra es verdad. Y qué bueno es poder confiar en alguien que nunca nos va a defraudar. Lo que el Señor dice es así. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y qué bueno es, ¿verdad?, que ese conocimiento de la palabra de Dios nos lleve a una mayor confianza en el Señor. Y sexto y último lugar, es más importante saber lo que el Señor hizo por nosotros que lo que nosotros podemos hacer por Dios. No acabaremos nunca de comprender, como dice ese pasaje, la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo es el amor de Dios? Dice, excede a todo conocimiento. Cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios en Cristo. Y cuán importante es, pues esto, saber lo que Dios hizo por nosotros, que lo que nosotros podemos hacer por Dios. El creyente, como discípulo de Cristo, tiene el gran privilegio de navegar por la inmensidad del océano de la gracia de Dios en Cristo. Y tienes ahí, hermanos, en la historia, puritanos, ¿qué es lo que hacían? Navegaban en ese océano de la gracia de Dios. Y esos escritos que muestran unas vidas piadosas, profundas, un conocimiento de Dios que, hermano, permitirme, no le llegamos ni a la suela del zapato. En el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos. Y realmente podemos leer sus obras y ver cómo disfrutaban de lo que Dios había hecho por ellos. La obra de Dios a nuestro favor es mucho más gloriosa
que lo que nosotros podemos hacer por Él. Así que hemos visto la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios y cómo la Iglesia debe de cultivarla y promoverla. La enseñanza. Id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos es ayudar a las personas a ser más como Jesús. Es una de las funciones principales de la Iglesia, estando apegados a la palabra de Dios. Y a modo de recuerdo solamente mencionar estos puntos, nos es necesaria, en cuanto a la enseñanza, nos es necesaria la humildad, la dependencia del Espíritu Santo, la oración, practicar lo que aprendemos. El conocimiento nos debe llevar a una mayor confianza en Dios y que realmente podamos disfrutar meditando en la gracia de Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros, en su inmensa misericordia. Pues que el Señor los bendiga.